Sí, ya podemos ir empezando. Pues bienvenidas, ¿no? Habíamos llegado hasta aquí, estamos en la recta final de cierre, en esta mesa final de clausura. Yo no me voy a repetir mucho, me toca presentar un poco esta mesa y presentar a los ponentes que tenemos, que nos acompañan hoy. Simplemente os venía a compartir un poco que yo estoy como súper contenta por este encuentro, ¿no? El primer día me cruzaba con alguien en el pasillo del Paraninfo y hacían la frase de ¿qué vienes, por el novio o por la novia? Y me encantaba esta idea de pensar como esta celebración de casamiento, ya que no hacemos muchos casamientos ya, o al menos mi generación pocos, ¿no? Esta sensación de vienes por la justicia global o por la academia, vienes de la entidad, vienes de no sé qué, y todos aquí juntos, ¿no? Haciendo parejas y que continúe, ¿no? Y luego también pensando un poco cómo presentar, ¿no? Esta mesa final, esta idea que se nos había ocurrido, me venía a la cabeza, ¿no? Esta frase de Gramsci, ¿no? de instruyámonos, ¿no? que necesitamos toda la inteligencia. Yo creo que hemos estado instruyéndonos, aprendiendo, ¿no? y lo hacemos. Que nos conmovamos, ¿no? que necesitamos todo el entusiasmo. Julia nos ayudó a conmovernos un poco más el primer día y buscamos, también ha estado presente la emoción en muchas de las comunicaciones, ¿no? También desde esta idea de la pedagogía popular de apelar a otras vivencias, ¿no? y a otras maneras de vivir e incorporar también el cuerpo. Y un poco la mesa esta final tiene que ver con organicémonos, ¿no? porque que necesitamos toda la fuerza, ¿no? Y aquí viene un poco también lo de haber querido contar con los compañeros que os presentaremos hoy, ¿no? del colectivo Dime, porque al final era como de también poner presente, ¿no? esta necesidad que tenemos de organizarnos, de que no estamos solos. A mí me gustaría, ¿no? pensar que, y creo que ha pasado un poco, que todos nos hemos ido con un correo electrónico nuevo, ¿no? con un teléfono al cual tenemos que llamar, ¿no? o de alguna manera alguna idea, ¿no? alguien que nos hemos subrayado del lunes me lo voy a mirar, ¿no? y entonces si al menos ha servido también para esto, para este tipo de organización, ¿no? es muy interesante porque justamente cuando nos quieren compitiendo, de alguna manera nos quieren compitiendo por el I+D, por la subvención, por el no sé qué, por el no sé cuánto, pues que busquemos un poco esta idea de cooperación, ¿no? también es transformador. Y también por el hecho de que cuando lleguemos a conseguir, ¿no? lo que consigamos tenemos que conseguirlo juntos. Yo a veces no me quiero extender mucho, ¿no? pero esta idea, yo me imagino a Elon Musk, ¿no? que tiene su idea de llegar a Marte o a donde quiera que se quiera llegar, porque a veces también se lo inventa, ¿no? que quiere llegar a estos sitios como estrategia de marketing. ¿no? Pero si vas a llegar a Marte solo, cariño, y no vamos a estar todos, no vamos a existir, te vas a aburrir mucho. ¿no? Y entonces como nosotras queremos llegar allí, pero queremos llegar juntas, queremos llegar todas nosotras, ¿no? Y luego sí que cuando hablábamos, ¿no? hemos invitado al colectivo Dime, que ahora os explicaré un poquito más, pero decíamos, es como un ejemplo, y un ejemplo importante, pero de muchas veces que nos hemos organizado. Y hablábamos con Mariana y decíamos, guau, porque nos conocimos allí con muchas otras en la xarxa educativa en suport de las personas refugiadas, ¿no? cuando las escuelas se organizaron ante la situación de la guerra en Siria, ¿no? y el desplazamiento de personas. También nos hemos encontrado muchos otros, ¿no? en las campanyes de Desmilitaritzem l'educació, en el debate extraordinari por l'educació pública, ¿no? el de la Pastanaga para los de Cataluña, ¿no? a la plataforma por una educación y una economía crítica, las movilizaciones del 8M, ahora mismo también están los docentes organizándose por Palestina, la red universitaria también aquí por Palestina, ¿no? bueno, aquí y en muchos espacios, ¿no? de la universidad, los docentes por la vivienda, ¿no? los diferentes grupos, o sea, realmente hay muchos espacios de organización, estamos construyendo también la Internacional Antifascista en Educación, o sea, hay muchos espacios de organización, ¿no? Y es muy importante que encontremos estos espacios, que lo pongamos en valor y que son espacios que tienen protagonismo de docentes, de familias, de academia, de movimientos sociales y que sigamos construyéndolos, ¿no? en nuestro día a día. Por eso nosotros queríamos invitar al colectivo Dime hoy también como un ejemplo, ¿no? de todos estos espacios donde se organizan, ¿no? y donde se tejen redes para organizar la resistencia. Y entonces para ello contamos con Erika Seitz, ¿no? que es la presidenta del colectivo Dime. Ella es maestra, ella es pedagoga, es profe me ha dicho de IPO 1, pero yo creo que lo conocéis como FOL, ¿vale? Es de tema de orientación educativa, es profe de FP y ella realmente yo creo que
su bagaje, ¿no?, como profe en activo también lo lleva a la parte investigadora, ¿no?, porque toda esta parte de conocer las condiciones, los derechos laborales de los estudiantes, a la vez le hace pensar en los derechos estudiantes, en los derechos de las trabajadoras, y ha empezado incluso una investigación, ¿no?, en clave de las situaciones de las condiciones laborales y del profesorado, ¿no? Y también tiene esta preocupación tanto por el aula como también por la construcción del propio colectivo. Incluso ha empezado, ¿no?, el doctorado en esta temática. Bueno, pero está ahí como en vías. Y además, sí, pero la queremos acoger en algún lado, ¿no? Pero sí que es verdad que también me ha parecido una cosa a destacar ella, que también es una persona muy valiente, ¿no?, en implicarse. Yo la encuentro tanto en el instituto como muchas veces en manifestaciones, en muchos espacios, realmente implicándose en ello. Y también cuando me hablaba de lo del doctorado decía, pues que a mí también me interesa con los abusos, las violencias machistas, manipulativas, y me hablaba, decía, no, porque yo también lo del CREA creo que también, por ejemplo, que es una situación de violencias machistas que se ha denunciado en nuestra universidad, ¿no? Y ella decía, pues ella se atreve a hablar de ello, cuando aquí, por ejemplo, durante 30 años se hablaba, pero por ahí no se actuaba demasiado, ¿no? Entonces, creo que es una persona con una visión también muy valiente sobre estos temas. Entonces, muchas gracias, Erika, por estar también hoy aquí. Y también tenemos a Manuel Fernández Navas, que él es profesor de didáctica en la Universidad de Málaga, y realmente Manuel, yo miraba cosas de su currículum para presentarlo, ¿no?, que también es maestro, igual que Erika, de formación inicial, ¿no? Él también venía del sur, no de tan al sur, de Argentina, todo y que vive la Erika en Cataluña. Él venía de Málaga y también de sus estudios en Melilla, y realmente también veía que es una persona que es un investigador, tiene líneas de investigaciones abiertas, importantes, ¿no?, en muchas temáticas, pero también veía en su currículum muchas cosas de que es profe, ¿no?, también de que a veces nos olvidamos que en la universidad también somos profes, ¿no?, hay cosas que hace con sus alumnos y que se implica también en el día a día. Y otra cosa que hace muy bien es, que yo luego lo he visto, que tenía ya su tesis y era una tesis en Internet, y lo que hace muy bien es divulgar y conocer qué está pasando ahora mismo, por dónde se mueve, ¿no?, ahora mismo también esta lucha que nos explicaba ayer Enrique Díaz Gutiérrez, por la lucha que también hoy salía por el relato. Y él también es muy valiente en sus divulgaciones, ¿no?, y en su capacidad de comunicar en redes sociales. A mí me ha alucinado que tiene como 15 redes sociales abiertas, yo no sé cómo lo supera, lo podéis buscar en muchos sitios. Y justo cuando hablábamos yo le decía, wow, es que Manuel, yo a veces veo las cosas que eres capaz de confrontar en redes y me da un poco de apuro, ¿no?, como la exposición, ¿no?, el hecho de plantarle cara, decir las cosas, ¿no?, y también de los dos destaco esta valentía. Y él me decía, es que no lo haría si no tuviera el colectivo detrás, ¿no?, y saber que tienes organización y colectivo, hablo más despacio, vale. Saber que tienes organización y que tienes un colectivo detrás te tranquiliza, ¿no? Y yo creo que eso, la gente que a veces vive, ¿no?, el trabajar en equipo o en los movimientos sociales, a veces te atreves a arriesgarte o a hacer cosas porque sabes que tienes a tus amigas, a tus amigos detrás, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso es un poco lo que han construido ellos como colectivo Dime, este espacio de apoyo. Y por eso también ellos se dedican a plantar cara, ¿no?, a defender la educación y la inclusión y la educación en clave de justicia. Y ahora nos explicarán también un poquito más sobre el colectivo y sobre todas sus acciones. Pero por eso os ponía como en situación de qué iba un poco la mesa de hoy. Va de organizarnos, pero no solamente de organizarnos porque nos llevamos muy bien y porque seamos felices haciéndolo, ¿no?, sino que nos organizamos para plantar la batalla, ¿no?, para disputar el discurso. Y entonces la mesa de hoy va sobre también un poquito de cómo ellos han disputado el discurso y cómo lo han hecho en uno de sus últimos trabajos, ¿no?, por ejemplo, disputando, ¿no?, cómo opera, ¿no?, el ecosistema reaccionario estos últimos tiempos en educación. Entonces yo les quería abrir ya un poco el diálogo, o sea, ya empezamos, para empezar el debate, y sí que quería que me explicaran un poco, ¿no?, o nos explicaran para el diálogo, ¿no?, qué realmente está en disputa en educación, ¿no?, a día de hoy, y cómo funciona este ecosistema reaccionario para mover el sentido común. Os lanzo esta pregunta y también os quería lanzar en por qué, ¿no?, esto cala en parte del profesorado y qué pasa con el alumnado. Así que haremos 2 bloques y en este primer bloque os pediría que hablaras un poco sobre estos temas. Voy yo, no entiendo.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos y a todas y a todos por estar aquí, especialmente que la última, se os agradece el esfuerzo de estar aquí. Muchísimas gracias a la organización, que solo ellos y ellas saben lo que es lo que cuesta organizar un congreso, pero estamos muy contentos, creo que hablo en nombre de Erika también, de ver este tipo de espacios, ¿no? En el que no solamente un espacio de un congreso académico, que venimos a presentar una comunicación, coger un papelito y nos vamos, sino que un espacio, lo decía fantásticamente Brenda, de encuentro, de debate además desde la pedagogía crítica o desde miradas críticas de justicia social. Yo creo que eso, de esto vamos a hablar también, son espacios de encuentro que hacen muchísima falta. En relación a lo que preguntaba un poco Brenda, que yo voy a abrir melones y Erika también irá abriendo otros, y además nos interesaría mucho que pudierais preguntarnos después. Lo primero es que, justo como lo ha explicado Brenda, nace el colectivo. Yo creo que es importante explicar esto. Nosotros éramos personas que dábamos la batalla cultural en redes, cada uno, cada una por nuestra parte individual, nos conocíamos, sí, algunas veces hablábamos, y hubo un momento en el que, absolutamente desbordados de manera individual, decidimos que igual era la manera de afrontar el problema de manera colectiva. Y así, con esta circunstancia, nació el colectivo, que fue inicialmente un colectivo de docentes, pero que hace relativamente poco también lo hemos abierto a familias, a alumnado, pues porque nos parece que los espacios de encuentro deben ser absolutamente plurales, ¿no? Entonces, hablando de esa pregunta directa que lanzaba Brenda, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que, igual que vivimos en tiempos en los que el discurso reaccionario está penetrando en todos los espacios de la sociedad, esto no, como decía un amigo mío, no es ni bueno ni malo, es lo que hay, eso tiene un reflejo también en los discursos educativos. Son discursos que siempre han estado, pero que ahora ganan más penetración y ganan más influencia. Y el problema añadido que yo habría aquí es que en educación especialmente tenemos un problema porque desde la izquierda compramos muchos de estos marcos de los discursos educativos más reaccionarios. Y ahora igual tratamos de poner un poco color a esto y tratamos de verlo. Primer punto para mí, no sé qué opina Erika, ahora ella nos contará, pero primer punto para mí es que todos y todas entendamos que no son discursos casuales, no es gente suelta que está por allí hablando de sus cosas, son discursos organizados, son discursos financiados y son discursos con una intención clara. La intención no es otra que, a base de decir barbaridades, mover la famosa ventana de Overton, que todos y todas ya conoceréis, para que esa visión ideológica muy conservadora de lo que es la educación nos suene cada vez más de sentido común, ¿vale? Y esta palabra yo por lo menos la uso mucho, sentido común educativo. Entonces, esa es la finalidad que hay. Además, como os decía, a mi parecer, el sentido común educativo que todos y todas tenemos es muy problemático, incluso para la gente de izquierda. Todo y toda la experiencia universal que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas es nuestro paso por el sistema escolar. Esto explica que siempre o rápidamente, cuando la extrema derecha llega a posiciones de poder, trate de influir en el sistema escolar, porque es la experiencia compartida universal que tenemos todos y todas. Y es una experiencia profundamente autoritaria. Lo que debería ser una experiencia vivida de democracia es en realidad una profunda experiencia autoritaria. Siéntate, copia esto, haz aquello, cállate, en mi clase no se come chicle, debe haber alguna conexión entre comer chicle y las neuronas que a mí se me escapa. Esta experiencia, la meritocrática, hace muy familiar que cuando seamos adultos cale con nosotros, por ejemplo, esta idea de la meritocracia, porque la hemos experimentado en la escuela. Entonces, hay muchos discursos que se dicen de izquierda, o gente, esto que Lakoff llama biconceptuales, gente que en su vida, en lo social, es muy de izquierda y que en la derecha, y que luego en lo educativo comulga con discursos muy conservadores, ¿vale? Y hay algún ejemplo por ahí de algún filósofo muy conocido que se me viene a la mente ahora, Esto es un problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para mí, identificar cuál es el lenguaje, cuáles son los marcos del discurso conservador. Entonces, nosotros en el colectivo tratábamos de plantear algunos que nos parecen claves. El primero es la defensa de la educación especial frente a la inclusión. La inclusión es el enemigo.
Muchas veces no abiertamente. Ahora Erika va a hablar también del malestar y por qué esto pues, tiene muchos matices. Muchas veces no se plantea abiertamente. Se plantea desde el punto de que, claro, como no hay recursos, no es que la atención está mejor atendido en otro lado, pero habiendo una base legítima de esa crítica, hay un problema que no es legítimo, que es que el enemigo es la inclusión, porque lo que se quiere es una educación segregadora. Otro campo de batalla habitual es la defensa de la especialización del profesorado. El profesorado tiene que ser especialista en su materia. No es que yo esté en contra de esto, entendedme bien. Quiero decir que se defiende esto frente a otros espacios porque en el fondo el marco profundo es que para enseñar basta con saber de la materia. Y esto lo estamos viendo ahora en muchos debates absolutamente actuales. Otro debate actual es la defensa de la clase magistral, que a mí, yo me vaya a perdonar, pero muchas veces lo llamo la clase ni magistral, porque eso tampoco es clase magistral. O sea, plantarte, leer el libro de texto, mandar una actividad y luego hacer determinadas pruebas dista mucho de ser una clase magistral. Ahora se disfraza también con esto que se ha venido a llamar la educación basada en la evidencia y que ahora algo criticaremos, la instrucción directa. Que, bueno, pues también habría que darle una vueltecilla. Esto también conecta, o se habla mucho de esto del famoso conocimiento ilustrado. ¿Os suena, no? Esto del conocimiento y la defensa del conocimiento. Parece ser que solo determinadas perspectivas educativas defienden el valor del conocimiento. De una manera absolutamente banal. Parece que el alumnado se ilustra por mero contacto con el conocimiento. Tú lo pones, lo pegas un poquito a matemática y automáticamente, ¡pum!, me he ilustrado y ya me he emancipado, ¿no? Esto no es más que la famosa educación bancaria de Freire, pero en una versión como más moderna. Todo esto lo que busca además es una vuelta al pasado, esto que en Inglaterra se está llamando el back to the basic, volver a lo básico, a las matemáticas, al conocimiento más ilustrado. La defensa de la repetición de cursos, de la expulsión de clase, en definitiva todo lo que sea una educación segregadora y elitista. Esto es lo que hay de fondo. Otra cuestión muy peligrosa aquí en estos marcos es, insisto, esto que imagino que hablaremos después porque me lo preguntaréis, este peligrosísimo discurso de la educación basada o informada en la evidencia. ¿Vale? Esta idea de que la educación es neutral, de que la educación debe ser neutral, sin ideología, y que yo siempre digo que cuando alguien no quiere explicitar la ideología que hay detrás de lo que dice, amigo mío, a mí no me avergüenza la ideología que hay detrás de lo que digo, hago o propongo. Si a ti te avergüenza lo tuyo, compañero, compañera, dale una vuelta. Pero sí que es verdad que cada vez asistimos más a estos discursos de que la educación debe alejarse de la ideología, debe ser objetiva, debe ser neutral, y esto es muy peligroso. El tema del enemigo, de la pedagogía como enemigo, que ahora llaman pedagogismo, no os confundáis. Es una crítica a todo lo que huela a pedagogía, ¿eh? El famoso nivel, ya sabéis que el nivel de los alumnos empezó a bajar desde que salimos de las cavernas y sigue bajando ahora. Curiosamente, el nivel siempre era alto cuando estudiaba el que lo critica, ¿vale? Entonces, era altísimo el nivel, ¿no? Pues estos discursos siempre... Y sobre todo, meritocracia y cultura del esfuerzo, ¿vale? Entonces, por ir cerrando, yo sí que creo que es necesario que entendamos que este ecosistema es real. Aquí en Cataluña tenéis la suerte o la desgracia de ser el punto irradiador, muchas veces exportador, de ese discurso reaccionario. Nosotros en el colectivo hemos identificado muchos actores, os invitamos a leer ese artículo que mencionaba Brenda. Aquí está como actores principales la Asociación OCRE, la Fundación Episteme, que curiosamente está financiada, y esto lo podéis ver en la web, por este famoso sindicato de profesores de secundaria. Esto lo tienen ellos en la parte de transparencia, o sea que no es que me lo invente yo. Pero eso irradia una cantidad de actores diferentes en Baleares, con el colectivo Helio, con Plis Educación. Es decir, están intentando meterse en Andalucía a través de APIA. Es decir, hay una serie es un ecosistema muy profundo en la que además están los mismos nombres, los mismos actores, que muchos de ellos sonarán: Xavier Masó, Andreu Navarra, David Rabada, David Cerdá, que divulga en la Gaceta de la Iberosfera, un conocido medio de Vox, ¿no? Es decir, Miguel Ángel Tirado, que es un inspector de educación al que suelen llevar a rotar por todos lados. Son gente que va produciendo estos discursos y que suele orbitar cerca de todo este ecosistema. El problema para mí, y con esto voy cerrando, es que sindicatos están, o supuestamente de izquierda, están comprando estos discursos.
Comisión Obrera, UGT, clamoroso el caso de CGT comprando estos discursos. Yo lo pienso así a nivel individual. A mí me parece que el único sindicato que está tratando de entender la realidad de esto que ocurre es USTEC en la parte catalana, no en toda la geografía española, pero muy peligrosa, a mi juicio, es la penetración que todo y todas, desde espacios de izquierda, estamos comprando de estos discursos, ¿vale? Y ahora yo creo que Erika va a profundizar muchísimo más en esto, ¿vale? Pero sí que me gustaría que entendáis que esto va ampliando. Cada vez amplían también a familias, ahora está la asociación que lleva a Dori Huertas también. Están tratando de penetrar en todos los espacios. Todos los espacios. Tienen su propia revista de divulgación. Curiosamente también aparece la palabra evidencia, para que un poco vayáis viendo cómo todo esto se organiza. Antes de que ahora hablemos de malestar, sí que me parece que lo que tenéis que llevaros de aquí es la idea de que esto no es casual y de que este ecosistema lleva tiempo funcionando, de que nos lleva en la delantera. Y sobre todo la idea de que es muy peligroso que desde posiciones de izquierda en educación compremos estos relatos educativos. No podemos hablar de meritocracia, no podemos hablar de exclusión social, ¿vale? Esto sería un poco lo que yo en este primer punto me gustaría destacar. Sí. Y Erika, si puedes entrar un poquito en por qué esto cala entonces en el profesorado. Bueno, pues mira, yo quería empezar también agradeciendo a Judith, toda la organización, haber contado con nosotras y con nosotros aquí. A Isaac, a Gabriela, que bueno, sois las personas con las que más he estado en contacto, de verdad, un trabajo excelente, muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, con el tema de la investigación de derechos laborales que contaba Brenda antes, yo creo que con el tema del malestar, además, sucede que se confunde bienestar con recursos como muy superficiales, ¿no? A veces es, como decía Manuel, ¿no? El malestar es legítimo porque las condiciones, evidentemente, no son las mejores para trabajar en educación ahora mismo, pero llevan mucho tiempo sin serlo. Y el problema es que el malestar, cuando las cosas no están bien, es positivo, es necesario, es sano estar mal cuando las cosas no funcionan. Lo raro sería estar bien. Entonces, yo quiero estar bien, como todos, ¿no? Queremos estar bien, pero cuando las cosas se solucionen, ¿verdad? Entonces, lo que parece que a veces, ¿no?, se hagan programas de bienestar para el profesorado de forma cosmética y de forma que no atajando verdaderamente situaciones de gestión o de toma de decisiones que a veces pues es lo que condiciona nuestras condiciones de trabajo muchas veces, ¿verdad? Entonces, el malestar docente, que es legítimo, como decía Manuel, se basa, pensamos en un par de situaciones. Por un lado, las condiciones materiales de trabajo y, por otro, el tema de la cultura escolar, que es lo que, bueno, que son diálogos necesarios para todas y todos los docentes hoy en día. Necesitamos hablar de estas situaciones. Yo quería, mira, voy a aprovechar unas palabras de un tuit de un compañero de usted que publicó ayer, porque sabéis que hoy, con esta lluvia, hay compañeras docentes que están en una movilización. Estamos en un momento de intentando llegar a acuerdos con el Departamento de Enseñament por unas cuestiones de condiciones de trabajo. Y Andreu decía, hay muchos motivos para hacer esta huelga. Dice, la mejora de la educación no es posible sin revertir una dinámica persistente. Dice, la pérdida de autoridad, de saber experto e identidad profesional. Y yo creo que esto sintetiza muy bien lo que son las condiciones de trabajo y lo que es la cultura educativa, que está… Bueno, es que yo también decía que estaba polarizada desde que he visto las charlas ayer y yo ya no utilizo la palabra polarización porque evidentemente la polarización es solo de un lado y… Entonces, esas condiciones de materiales que son gravísimas porque, por un lado, nosotros como pedagogos sabemos que tenemos que personalizar la educación con una ratio de más de 30 alumnos, por ejemplo, en FP, pues se hace muy complejo, se hace imposible realmente, ¿no? Y yo, precisamente, como maestra de primaria, estudié pedagogía pensando que de forma individual yo iba a poder, sabiendo más y sabiendo más recursos, mejorar la práctica. Y como ya veremos, yo aprendí de alguna manera que no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo, ¿verdad? Yo creo que estamos viviendo en un momento súper interesante.
en este momento, porque tenemos en las aulas, en esas aulas de 30 alumnas y alumnos, lo que antes, cuando nosotros estudiábamos, lo que era sistemáticamente expulsado del sistema educativo. Ahora tenemos alumnas y alumnos con la educación, ¿no?, obligatoria hasta los 16 años que no veíamos en las aulas, ¿no? Y son los alumnos que ahora lamentablemente a muchos les resultan molestos, incómodos. Entonces nosotros como docentes tenemos un dilema muy importante ahora que resolver y tenemos que tomar la decisión de si queremos una educación segregadora en donde vamos a echar afuera, ¿no?, a una parte importante del alumnado, o defendemos una educación democrática, de calidad e inclusiva para que todo el mundo tenga derecho a una educación de calidad. Y eso implica obligatoriamente una defensa de una educación, de una lucha por nuestras condiciones de trabajo. Nuestras condiciones de trabajo van totalmente relacionadas a un derecho que tiene el alumnado a una educación de calidad. No podemos separar nuestras condiciones de trabajo con los derechos democráticos que tenemos. Va irremediablemente juntos. Y nosotros en las redes sociales estamos continuamente teniendo este debate, porque además, como muy bien explicaba Manuel, ahora parece que el alumnado no quiere aprender, como está perdiendo lo que decían, ¿no? Es como que estamos perdiendo continuamente, perdiendo calidad, no sabemos leer, no sabemos escribir. Yo me he encontrado muchos profesores universitarios que a nivel de lectoescritura pues también estábamos regulín, ¿vale? ¿Verdad? O sea, el proceso de lectoescritura pues no se adquiere solamente estudiando carreras universitarias, ojalá. Y bueno, ¿no? A ver, perdona que me he perdido aquí. Entonces, vale, lo que decíamos un poco es esto, ¿no? Que el bienestar del profesorado tendría que ir conectado con unos, digamos, con recursos individuales. No está mal desarrollar recursos individuales. Yo aprendí mucho estudiando pedagogía, evidentemente soy mejor docente, creo, sabiendo más cosas, pero los recursos individuales no son suficientes. Yo creo que sí que se puede individualizar el bienestar. Uno puede desarrollar técnicas o estrategias psicológicas para ser mejor docente, pero el malestar tiene que ser algo colectivo, se tiene que colectivizar. El malestar que yo siento en el aula cuando no llego a 30 alumnas tiene que ser es el mismo malestar que tiene mi compañera y mi compañero, y eso no puede ser que estemos cada uno intentando resolverlo a nuestra manera, solos y solas en el aula. Eso se tiene que crear un diálogo, ¿no? Fijaros que esto no lo digo yo. Freire, Marina Garcés y Giroux ya hablaban de buscar espacios de diálogo y análisis en los centros. Esto no es algo novedoso. El problema es que muchas veces con la mal llamada burocracia, que muchas veces es una serie de papeleo que no sabemos muy bien, ojalá supiéramos para qué sirve, ¿no? Y que no se lee nadie, pues esos espacios sí que estaría bien reivindicarlos como nuestros momentos de conversación, de discusión y de poner en común pues nuestro malestar. Sí, ¿quieres matizar una idea? Sí. Sí, no, me gustaría, totalmente de acuerdo con lo que dice Erika, pero me gustaría añadir algunas cuestiones que yo creo que también… Primero lo que señalaba Erika, ¿vale? Que creo que no quede en el aire. A mí me parece que hay un momento en el que las docentes estamos tratando de resolver o atender o las reclamaciones plantearlas solamente de manera corporativa. Y claro que luchar por los derechos del profesorado es luchar por los derechos del alumnado, pero hasta cierto punto. Puede haber demandas del profesorado que contradigan explícitamente los derechos a la educación del alumnado. Entonces, yo creo que es necesario que esto lo debatamos y es necesario que entendamos que la lucha no puede ser únicamente corporativista. Nos hacen falta también una lucha conectada con los para qué de la educación, con ambas cosas, ¿vale? Y como digo esto, digo lo siguiente. Creo que es muy grave, muy grave. O sea, todo este malestar que también estaba dibujando Erika ahora tiene que ver con que es inadmisible que cuando gobierne la izquierda no haga políticas de izquierda, ¿vale? Y lo estamos viendo en vivienda, pero lo podríamos extrapolar al mundo de la educación. Es inadmisible que el profesorado, que está absolutamente convencido de la inclusión, esté
como pollo sin cabeza, sacando tiempo de donde no lo tiene, tratando de dar respuesta a su alumnado. Me preocupa menos los reaccionarios, me preocupa mucho más la gente que tenemos haciendo cosas a base de mucho esfuerzo. Esto es inadmisible. Y ese malestar, ese genera un caldo de cultivo que es el que permite a los reaccionarios situar su relato y construir su sentido común. Esto es muy grave, ¿vale? A esto, y lo último, ya me callo, quiero añadir que muchas veces, o sea, como yo lo pienso, es un problema de identidad docente también. Tenemos, lo explicaba muy claramente Erika, aulas en los institutos, por ejemplo, que ahora son plurales, con gente que antes no estaba en el sistema. Y esa identidad de los docentes está permanentemente en conflicto entre lo que ellos entienden que es la educación con lo que ahora realmente es la educación, con lo que ahora es la realidad de la aula. Entonces, ese conflicto de identidad docente no se resuelve únicamente ni dando recetas ni dando recursos. Los recursos son condición necesaria, pero no suficiente. ¿Vale? Simplemente quería... No, gracias. Y también te agradezco, Erika, que has recordado la manifestación. Yo, de hecho, me había traído el jersey de las luchas de los profes, un poco aquí, porque hoy es del ciclo de luchas anterior, pero que también estamos un poco con ellos también, porque sin estas condiciones laborales que decíais, pues es difícil tener espacios, ¿no?, para pensar y para construir. Y yo supongo que como era amarillo, y he dicho lo de la boda, yo me lo he olvidado, porque lo amarillo y las bodas no cuadran. Pero para tenerlos aquí. La segunda parte que os quería preguntar, y os voy a pedir que seáis breves, 5 minutitos cada uno, es entonces habéis diagnosticado esta realidad, pero entonces, ¿cómo respondemos a esta realidad? Y sí que os voy a preguntar, o sea, os voy a pedir que podáis hacer desde qué espacios podemos construir para aliarnos, con quién, qué acciones, y hay un poquito el ejemplo del colectivo Dime. Y también, no sé si Erika ya desde el espacio de aula nos podría situar, aunque sea a nivel de ejemplo, ¿no?, algunas ideas de qué acciones podemos llevar a cabo desde una escuela, un instituto, ¿no?, una universidad, ¿no?, algún ejemplillo de acción práctica educativa. Bueno, muy rápidamente. Lo primero yo creo que es fundamental es tomar conciencia, esto que estamos haciendo aquí, tomar conciencia de que esto existe, de que esto está. Lo siguiente, lo decía antes Erika, y yo creo que lo habréis dicho hasta la saciedad en este congreso, colectivizar. Hay que construir vínculos fuertes, no basta con resistir, tenemos que construir. Y es fundamental que tejamos vínculos entre las diferentes personas, entidades. En educación está claro. Familias, que son siempre las grandes olvidadas del sistema educativo, sindicatos, asociaciones, colectivos de docentes. Cuanto más plurales, cuanto más voces, mejor para la construcción de estos vínculos. Y eso se hace creando espacios y creando asociaciones que lo tengamos. Como nosotros empezamos siendo un colectivo de docentes y dijimos, no, necesitamos ser un colectivo plural, necesitamos la voz de la familia para corregirnos muchas veces y para triangular muchas cosas. Lo siguiente, y esto yo sé que a alguno igual no os va a gustar, la batalla cultural. A mí me parece de una actitud terriblemente ingenua o inocente el pensar que las redes sociales y los algoritmos y estas cosas, y esto aquí no hay que estar. Yo lo siento mucho, pero la batalla cultural hay que darla. Hoy en día, militar y hacer política es también decidir qué voces reproduzco, qué voces legitimo siguiendo o no siguiendo, dejando de seguir, a qué gente en redes sociales. Porque son espacios muy potentes donde se construyen relatos. Entonces, la batalla cultural hay que darla en todos los espacios, en el cajero del supermercado, cuando estoy, y también en redes sociales. Y creo que desde muchos espacios de la izquierda tendríamos que hacer autoconciencia de cómo hemos abandonado y dejado que camparan a su ancha cierta idea en redes sociales. Entonces, hay que militar, comprometerse con ese tipo de cosas. Mi opinión, ¿vale? Y sobre todo una cuestión última, propuesta concreta. Hay que ilusionar. Tenemos que poder imaginar nuevos mundos posibles. O si no, el mensaje es siempre de absoluto fracaso. Entonces es fundamental que la gente que está haciendo cosas, que la gente que tenga ilusión, realidades de centro o de experiencias, que podamos contarlas, podamos compartirlas, podamos analizarlas, porque si no podemos imaginar mundos mejores, ya hemos perdido la batalla, ya hemos perdido la guerra. Y nos hace falta también, y con esto cierro, construir marcos teóricos que sustenten nuestra idea, ¿vale?
un poco hablando de esto del corporativismo. Mirad, yo estoy cada vez más reacio a esta idea de infantil muchas veces que tenemos de la teoría y la práctica, ¿vale? La práctica va por un lado y la teoría por otro. Mire usted, la teoría determina cómo yo hago la práctica. Si yo estoy en un aula y entro allí y doy clase dando apunte y luego haciendo un examen, lo hago así porque tengo unas teorías sobre lo que significa aprender, sobre lo que significa ser alumno, sobre lo que significa ser docente, ¿vale? Eso, otra cosa es que yo sea consciente o no de esas teorías y el grado de rigor de ellas, pero la teoría determina la práctica. Entonces tenemos que familiarizarnos con marcos teóricos que nos ayuden a reinterpretar estas nuevas aulas, estas nuevas realidades de aula que ya estamos viviendo. Y eso es urgente. Yo, evidentemente, creo que la pedagogía crítica ahí es fundamental, ¿vale? Entonces, esto un poco es lo que yo recomendaría como propuesta. Vale, y ya breve también la necesidad de organización. Yo plantearía que es importante la organización sindical porque muchas veces vemos, y ahora un poco lo voy a relacionar con la práctica que hemos analizado, que falta debate político también en el aula. Y yo creo que eso en parte pasa porque muchas veces el profesorado tenemos muchos prejuicios a nivel pensamos que no tenemos que plantearles las cuestiones ideológicas desde el respeto, evidentemente entendiendo que profesorado hay de muchísimas ideologías y de muchísimos planteamientos, pero bueno, para que me entendáis voy a poner un ejemplo concreto. Desde el colectivo DIME nos juntamos 3 docentes a través también de las redes sociales, un poco por el tema que nos preocupaba de los discursos de odio y la desinformación, las fake news y tal, y estábamos un poco escandalizados, ¿no? Esto fue el año pasado, me parece. Y entonces, un poco lo que decidimos fue hacer un Padlet donde empezamos a recoger recursos institucionales, eran docentes individuales, propuestas didácticas, o de docentes individuales o colectivos, instituciones educativas, ONGs, redes o fundaciones, ¿no? Para conocer un poco de qué manera, ¿no?, se estaba atendiendo esta problemática. Encontramos muchísimos recursos, la verdad, y entender de qué manera, ¿no?, se estaban haciendo estas propuestas para también sistematizar y poder, de alguna manera, hacer una propuesta con las mejores prácticas o de las mejores maneras, ¿no? Entonces, los 4 principales ámbitos que se desarrollaban eran, por un lado, recursos para la competencia digital docente, recursos de verificación o fast-checkers, estos que, por ejemplo, se ve con el alumnado la noticia falsa y se verifica con la noticia real, y el tema de la alfabetización mediática, que por cierto en el informe TALIS, ¿no?, que apareció antes, dice que muy poco, que los profesores, los docentes en general, sentimos que no sentimos muy competentes, ¿no?, o muy seguros en este ámbito, ¿no? Y por otro, el reconocer, nombrar, entender el fenómeno y tal. Y entonces un poco las propuestas que se daban, nosotros las agrupamos en 2 ámbitos. Propuestas, por un lado, psicológicas, por ejemplo, de entender los fenómenos a través de cómo funciona nuestro cerebro y entender el tema de los sesgos cognitivos y cómo de alguna manera nuestros sesgos, ¿no?, el sesgo de confirmación está muy relacionado con cómo funcionan las redes sociales, ¿no?, que nos muestran exactamente lo que nosotros queremos ver, y por otro, técnicas de competencia digital y mediática. Claro, el problema... Está bien entender esto, pero para nosotros nos faltó una parte que es esencial y es la que explica por qué este fenómeno existe, por qué tiene tanto éxito, por qué, a pesar de tener tantos recursos para la verificación, por ejemplo, de noticias falsas y tal, por qué sigue existiendo, a qué intereses corresponde, quién los está financiando, porque no es un fenómeno inocente, no es un fenómeno más que se da porque sí, ¿verdad? Es un fenómeno que atiende a unos intereses muy concretos. No es el Mundo Today, que te dice una noticia falsa y te ríes. Es algo un poco más grave, ¿no? Y entonces, bueno, si desde la práctica docente
no tenemos esta pedagogía crítica que de alguna manera analiza la base de por qué suceden los fenómenos, pues nos estamos perdiendo algo muy importante, porque al final el pensamiento crítico tiene que pasar también por entender cómo funcionan los sistemas. Y entonces, pues que también creo que tenemos también este papel de atacar también bueno, para entender eso, los sistemas, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Además, es una manera de ver, ¿no?, desde la parte que hace el colectivo, como disputando el relato, como incluso si miráis pues, en su web y en sus materiales, ¿no?, tanto de propuestas políticas para cuando han habido elecciones, como de herramientas como prácticas, ¿no?, de la práctica educativa, de ir como copando, ¿no?, organizándose para las diferentes respuestas que necesitamos. Y ahora queríamos hacer un momento, ya que ellos se han ceñido muy bien a la primera parte de las intervenciones, un momentillo de recoger algunas preguntas o reflexiones desde el público, aunque sea algunas casi cortitas, y que podamos hacer también una devolución desde la mesa. ¿Os animáis a preguntar algo, a compartir alguna reflexión? ¿Estamos ya cansados? Bueno, no, tranquila, sí. Adelante. Ahí Sí, para el streaming también. Que nos han dicho que hay como más de 100 personas siguiendo el streaming. O sea que nos estamos como ampliando en muchos espacios. Bueno, yo lo primero quiero agradecer a todas las voces que he escuchado. Vengo de Castilla-La Mancha, soy profesora por más de 30 años. Y mi corazón late porque todo lo que he escuchado aquí es este malestar, ¿no? Y claro, estoy comprendiendo cómo me está llegando todo esto, ¿no? Y también quiero que valoren en Cataluña, Barcelona, que aquí tenéis rendijas y grietas, que los que venimos de fuera no las encontramos y todavía el malestar se incrementa más. Entonces, bueno, simplemente quiero apoyar esto, todo lo que he escuchado aquí, y que se valore. Yo me voy con mucha energía para iniciar estos caminos de conexión en otro territorio situado, y también quiero invitar a todas las personas aquí que están hablando de que necesitamos conexiones, que está abriéndose un proceso maravilloso que se llama Más allá del crecimiento, Foro Social, 13-14 de febrero, donde se están haciendo pactos, ¿vale?, desde todos los contextos, porque todos sabemos que la educación no vale con estar solo en la educación. Hay que atravesar la economía capitalista, hay que atravesar la vulnerabilidad que se está creando en esta sociedad colonial, y entonces necesitamos ir más allá de estar. Yo estoy en el aula, pero estoy viendo el sistema y lo estoy sintiendo aquí todo el tiempo, ¿no? Y bueno, la pregunta es, después de agradecer que lo necesitaba, desde el lugar en el que estáis, si tuvierais que elegir un punto de inflexión, de ruptura con este sistema dentro de la educación, ¿cuál sería la clave, ¿no? El punto de inflexión que dices, venga, aquí estamos rompiendo. He oído dos aquí en todas estas conferencias. Uno, la colectividad, que yo no he aprendido, ¿vale?, que yo vengo descolonizándome y sé lo difícil que es para muchas personas saltar a la colectividad, ¿vale? Y necesitamos un trabajo teórico-práctico, juntarnos y la imaginación por eso me gusta el Foro Social Más allá del crecimiento, porque de lo que trata es ir más allá. ¿Cómo imaginamos? ¿Qué propuestas de educación? ¿Qué propuestas de economía? ¿Qué propuestas de sociedad, de habitabilidad, vivienda, ¿no? Entonces, si tuvierais que elegir un punto de inflexión, ¿dónde? ¿Dónde empezaríamos? Gracias. Muchas gracias. No sé si recogemos alguna reflexión más o alguna pregunta. Antes, en la mesa anterior, hablaban de las lentes. Voy a hacer pregunta como familia. Porque habéis dicho que en el colectivo hay familias. Os quería preguntar si estas familias están llevando esta militancia, esta batalla cultural, la están llevando a su AFA. ¿Qué respuesta están encontrando en el AFA? Y el AFA, ¿qué respuesta está encontrando en el centro? Y os cuento, por situar,
Yo intenté crear este debate en el AFA del Instituto de Secundaria Público Ciudad Barcelona, donde estudian mis hijos. Sí que había inquietud, había malestar, había problemas más que malestar. Y sí que encontré, pues eso, las AFAs de instituto de secundaria, a las que yo tengo noticia, están mínimamente participadas. Aplausos a la gente que las empuja, yo no soy una de ellas, tengo una situación bastante precaria. Pero eso, eran pocas personas, aún así aparecieron personas para poder reunirnos. Yo defendía el nombre de la comisión, que incipiente como Comisión por el Derecho a la Educación de Calidad, que me ha resonado cuando habéis mencionado esto. Y las propias familias se frenaban ya desde el principio, por no entrar en enfrentamientos con el profesorado, porque también reconocían la situación de lucha del profesorado, y yo también la reconozco. Entonces, ya de inicio se rebajaba y todo quedaba reducido a problemas puntuales, no el derecho a la educación de calidad, que todo esto que habéis comentado finalmente acaba repercutiendo en ello. Entonces, eso, os quería preguntar por eso, por todo este movimiento, cómo se está produciendo a nivel de familias. Si estas familias están pudiendo encontrar otras familias dentro del AFA, ¿no? Dentro del espacio que tenemos organizado, y el AFA en relación con el centro. Gracias. Por ahí detrás creo que había el Enrique. O mira, si quieres, estás aquí, Isaac, antes de Enrique, ya que está aquí al lado. Sí, aquí, bueno, oír la palabra militancia y cosas así y tal, o sea, yo estoy de acuerdo con la importancia de la contundencia o la asertividad, ¿no? Al ver una situación creciente de unas actitudes y unas creencias y unas maneras de ver poco empáticas, etcétera, ¿no? Pero si hablamos también de imaginarnos un futuro como el que queremos y tal, también creo que es importante poner en práctica lo contrario, que es esto. Y si nos quejamos de los discursos del odio, entonces que esa asertividad venga con una comprensión y una compasión incluida, realmente, ¿no? Y una empatía profunda. Y no generalizar, ¿no? Todo esto todo es de allí, de derecha, ultraderecha, tal. Esto tal, no entienden tal, nosotros somos de aquí, izquierda tal, ¿no? Es como cuando has dicho de no polarizar y tal, o sea, es que pienso que es importante, parte de nuestro trabajo es enseñar, es como mostrar el ejemplo de, aunque sea contundentemente, pero con comprensión profunda y empatía y compasión. Y haría las dos últimas, no sé, había aquí y la compañera por aquí, sí, y para poder dar un poquito de respuesta también. Sí. Está Manuel haciendo un mapeo del neofascismo educativo actualmente aquí en España, y te quería preguntar si crees que sería conveniente también hacer un mapeo del antipedagogismo hispano y su relación o su vínculo con un cierto discurso rojipardo también en las redes sociales. Gracias. Y ahí Isaac, ¿no te iría a hacer del otro lado? Había una... Hola, gracias. Bueno, yo siguiendo con la primera conferencia que se hizo de entrada de Catherine, que me quedó el tema de los gritos y las grietas, me gustaría compartir con vosotros que siento profundamente un grito, que es que me siento privilegiada de estar aquí, porque yo soy docente de secundaria y ayer pues estaban mis compañeros cubriéndome a mí y subieron sus ratios que atender, y quería recordarlo porque no sé si todos o todas tenéis esta conciencia, pero yo sí la tengo muy profunda y me hace plantear muchas cosas, ¿no? Cuando escucho muchos de los discursos que compartís, que son súper interesantes, pero pues ahora mismo hay compañeros, compañeras que están debajo de la lluvia protestando por nuestros derechos laborales, ¿no? Entonces, a mí me crea como un poco de resquemor, no sé si me explico, ¿no? Hostia, sí, estamos hablando de cosas súper interesantes y son muy necesarias, pero precio de esto es que tengo a mi madre cuidando de mis hijos, etcétera, unos compañeros que me cubren en el centro y
Y muchas veces cuando he visto a otros compañeros, porque para mí es, bueno, comparto, es mi primer congreso, ¿no? Pensaba, hostia, esto es un privilegio. Cuando ellos hacían otras cosas de este tipo de militancia, ¿no? Hostia, es un privilegio, porque yo aquí estoy brincando con los... Y eso es muy duro también. Y bueno, simplemente recordarlo. Seguramente todas y todos lo sabemos, pero a mí me salía este grito de compartir y gracias por escuchar. Sí, ¿o queréis acabar con vuestra...? No. Vale, yo os pediría que hagáis como una devolución, aunque no podáis contestar a todo, obviamente ya por compartir, pero como 3 minutitos, 4 cada uno, y os guardamos. Sí. Bueno, a mí me parece interesante lo del punto de inflexión, por ejemplo, ¿no? Ojalá lo supiera, ¿no? Porque, claro, es verdad que si llevamos, en mi caso, más de 20 años en educación es porque hemos sabido, de alguna manera, mantener la esperanza y buscar los mecanismos que nos permitieran cambiar el malestar por otras emociones un poco más positivas, ¿no? Y encontrar en el compañerismo, por ejemplo, en el día a día, como decía la compañera, ¿no? Compañeros que muchas veces te ven mal y también están ahí también acompañándote, ¿no? Yo creo que eso es... yo creo que el punto de inflexión es cuando nos demos cuenta del poder que tenemos como docentes, el valor a nivel social que tenemos, que cuando, o sea, si somos realmente conscientes de que cualquier cosa, los futbolistas son importantes, yo no voy a decir que no, pero siempre que falta algo, o sea, siempre que en la sociedad hace falta aprender alguna cosa nueva, nadie le pide a los futbolistas que se lo enseñen, nos lo piden a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener conciencia de que tenemos importancia, de que la sociedad también espera de nosotros, nos da mucha responsabilidad también, ¿no? Y nos lo tenemos que creer, que nos tenemos que empoderar de eso, ¿no? Y luego lo de las familias, yo creo que es verdad que quizás es un trabajo muy titánico, verdaderamente. Bueno, no sé si tú quieres comentar algo más, pero yo lo que veo, por ejemplo, es que acaban creando no grupos dentro de las mismas AFAs, quizá, ojalá a veces las AFAs, ¿no? Te dan ese acompañamiento, pero muchas veces, sobre todo las familias que más se encuentran más solas, son las que acaban uniéndose a través de otros mecanismos, ¿no? Entonces, no dentro de cada instituto, sino, o sea, a nivel más transversal, pues eso, ¿no? Muchas veces por dificultades que la escuela, pues ahora mismo ignora, pero además de forma vergonzosa para mí, porque aquí estamos hablando todo el rato de la inclusión y tal, pero es que lleva mucho sufrimiento, la exclusión lleva mucho sufrimiento y mucho sufrimiento por parte de las familias también, ¿no? Y por parte del profesorado también, que no tiene los recursos a veces para atender, ¿no? Toda esa diversidad. Pero vamos, o sea, yo lo que veo es que las familias muchas veces eso, están muy solas y buscándose a veces la vida, ¿no? No sé. Bueno, muy gracias por las preguntas. Lo primero, trato de ser breve, ¿vale? Lo primero, el punto de ruptura, yo creo que te he entendido, si no te he entendido bien me lo dices, compañera, que te refieres a áreas, ¿no? ¿Qué áreas son prioritarias para atender? Hombre, me parece que hay cuestiones tremendamente urgentes que son problemas aquí ahora que hay que solucionar. Vuelvo a poner el ejemplo de la vivienda, ¿no? Pero me parece que la educación, de alguna manera, los cambios que hacemos de calidad, no los cosméticos, siempre se producen a largo plazo, más allá de 4 años. Entonces, esto es un problema político permanentemente, porque esto explicaría, a mi juicio, por qué los políticos tienen poca o ninguna necesidad de hacer cambios de calado en educación, porque no le van a sacar rédito para las siguientes elecciones, ¿vale? Entonces, a mí sí que me parece que la educación es de las grandes olvidadas y, sin embargo, creo que tiene muchas posibilidades de transformación del sentido común, por lo que os decía al principio. Es una experiencia prácticamente la única compartida por todos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, aunque quizás no sea tan urgente o lo veamos tan urgente como el tema de la vivienda, sí que me parece a mí que es muy urgente, pero que sus efectos van a ser a medio y largo plazo. Entonces, yo he venido a hablar de mi libro, entonces te digo que la educación, claro, ¿vale? pero con ese razonamiento, ¿vale? Respecto a la AFA, muy rápido, claro que tenemos muchas familias y además contamos con la compañera Almudena Ferrera, que te recomiendo que siga en Twitter, que es una auténtica gladiadora de
de la familia y de la voz de la familia. Y sí, en el colectivo tratamos de crear un sistema además en el que las familias puedan formarse también, puedan entender, puedan familiarizarse con sus cosas y luego llevarlo a esa vida de las AFA, ¿vale? Que es un problema difícil, como tú muy bien señalabas, porque realmente lo que representan la AFA es que tenemos un problema democrático en los centros a nivel de estructura. Muchas veces queremos que participe la familia, pero ¿para qué? ¿Para decisiones de cala o no? Pues esto no puede ser, porque eso además lo aprenden como vivencia nuestro alumnado. Aprenden a vivir un sistema en el que no todas las voces tienen la misma participación, ¿eh? Luego nos sorprendemos de dónde habrán aprendido cuestiones antidemocráticas los niños, ¿no? Y las niñas. Bueno, pues yo creo que es muy importante la lucha en la AFA, ¿vale? Y no puede ser solamente para cuestiones cosméticas, ¿vale? Más rápido, lo de la cura lo que planteaba el compañero. Yo quiero dejar una cosa muy clara. A mí me parece que todas las personas son respetables. Las opiniones no. ¿Vale? Las personas sí, las opiniones no. Y esto yo creo que tenemos que dejarlo muy claro. Entonces, yo claro que respeto a todas las personas, claro que puedo entender su malestar, claro que puedo entender, incluso puedo racionar, puedo reflexionar sobre de dónde vienen y cómo se construyen ciertos discursos, pero no me vaya a perdonar a mí algunos análisis que se hacen a partir de ciertas realidades y las propuestas que lo acompañan no me parecen respetables. Cualquier cosa que vaya en contra de los derechos humanos, de los derechos a la educación, no me parece respetable. Y creo que es sano que lo hablemos en estos términos. Oye, yo tienes todo mi respeto como persona, pero esto que estás diciendo no me parece respetable. Y eso sí me parece una cuestión fundamental para que nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas la aprendan, no contándoselo, viviéndolo. Eso implica que igual los profesores tenemos que mojarnos más y no mojarnos menos, ¿vale? Mi opinión. Respecto a la pregunta de la antipedagogía de Quique, yo creo que es que en realidad hay una coincidencia muy grande. Tú mira, persona o discurso, no toda, ¿eh? No toda. Hay mucha gente que tiene discurso antipedagógica y tiene una filosofía muy de izquierda en otro ámbito. Pero es verdad que hay cierta coincidencia entre el discurso, voy a ser muy suave, conservador, aunque realmente estoy pensando en derecha o extrema derecha, y la antipedagogía, porque creo que es uno de los ejes constitutivos. Precisamente por eso me molesta tanto, me preocupa tanto que desde posiciones de izquierda lo compremos. Lo que decía la compañera de compartir, sí, yo creo que todos estamos aquí pasando tiempo, creo que hay que buscar este espacio y creo que hay que buscar las condiciones para que todos y todas podamos estar. Yo sí me siento un privilegiado de estar aquí también con vosotros y con vosotras. Totalmente. ¿Vale? Yo les había dicho que buscaran una palabra de cierre que les llevara a reto o a alerta. No sé si podíais ser súper telegráficos 30 segundos, si teníais una palabra escogida. ¿Tú quieres? Antes de que Judith me mate. Todo que está siendo... Lo hemos hecho bien, con el tiempo. Lo que pasa es que veníamos enganchados. Ay, perdón. A mí me gusta, con el tema de la esperanza, pienso que he cogido una frase de Giroux que habla que está relacionado con las prácticas pedagógicas que permitan a los docentes tener voz para cambiar las relaciones de opresión y de poder. Esa me ha gustado. Perdón. Muy rápido, ¿vale? Me voy a permitir que lea una cosa que descubrí ayer y que representa para mí es quizá el mayor peligro de esto, ¿vale? Muy breve. En Alemania existe una palabra, perdonad mi acento alemán, ¿vale? Mitlaufer, para denominar al grueso de la población que durante el régimen de Hitler, por indiferencia, apatía, conformismo, oportunismo o ceguera, se convirtió en cómplice de los crímenes del nazismo. A mí esto me parece el peligro más importante que tenemos ahora enfrente, aquí delante, ¿vale? Esto que los alemanes llaman Mitlaufer. Esperanza, que justo por eso creo que cada vez, y este espacio es una prueba de ello, estamos en más situación de politizarnos cada vez más. Cada vez hay más espacios como estos, cada vez la gente está, valga la redundancia, reaccionando a la reacción. Y creo que eso, por una situación muy mala de partida, está llevando a que de nuevo volvamos a momentos de politización que son más que necesarios. Entonces yo sí que veo esperanza. Perfecto, muchísimas gracias a todos vosotros. Y yo os animaría, vale, cerremos. Y ahora vendrá Judith a explicarnos cómo continuamos. Muchísimas gracias. Y os animo a que enviéis ese correo, ese contacto, que nos movilicemos, que busquemos la grieta. Y ahí se acabó.